1. Introducción sobre el modo de la asimilación. 1.1. El olvido y el retorno, el sujeto y la producción. Quizá uno de los puntos de semejanza a destacar entre el periodo helenístico y las sociedades contemporáneas sea la presencia, en ambos casos, de un cierto desasosiego, el sentimiento vago de un abandono por parte de aquello encargado de mantener reunido lo disyunto, de cohesionar en una totalidad de sentido los muy diferentes, y a veces incluso antagónicos, acontecimientos de la naturaleza y de la cultura, de orientar el rumbo de estos en tanto referencia última o criterio de evaluación del presente, entendiendo la primera como beatitud del alma, reposando plácidamente en un remanso de eternidad, o, en el caso de lo segundo, considerando el ideal regulativo de una sociedad libre de opresión gracias a un desarrollo tecnológico y cultural en sus versiones más conciliadoras que, precisamente por ser milagro de lo más divino que hay en nosotros, liberase a los hombres del yugo constituido por la labor y el trabajo y los restituyese a ese estado inmaculado en el que el mundo era un Edén de disponibilidades inmediatas. Este sentimiento es, tal vez, reflejo o efecto de un momento crítico en el que los principios que dogmáticamente fundaban los dominios del conocimiento y la acción son sometidos a violentos cuestionamientos. Tal es el caso del fin de la unicidad helénica. Desde el fracaso de la democracia ateniense, la deriva expansionista de Alejandro Magno o el relevo tomado por el mundo romano, tanto como el del resquebrajamiento de la noción de progreso, ya sea entendido en términos científicos y tecnológicos, ya en términos de emancipación de los cuerpos y las conciencias. No obstante, ni en un caso ni en el otro, nos encontramos ante una revelación súbita y completa que, como si se tratase de una epifanía tan universal como el derecho que soñaba la Ilustración, liberase a los hombres de la maciza ceguera a la que los habría condenado un deliberado ejercicio de ideologización. Más bien, lo que se atisba son meramente índices de disfuncionalidad, deficiencias, operativas que se elevan como síntomas al dominio de la conciencia y que demandan un saber, una semiótica, en el que encontrar su positividad significativa. De hecho, esta exigencia no se vuelve acuciante tanto por la proliferación de las pequeñas diferencias anómalas que horadan los relatos considerados hasta el momento como hegemónicos, sino sobre todo ante la contemplación de la analogía formal que tienen con estos aquellos otros que se proponen, bien como alternativas críticas, bien según un movimiento de retorno a un estado originario de las palabras y de las cosas. Hace pocas décadas, Michel Foucault se preocupó por darle un sentido diferente a este movimiento de retorno, tanto teóricamente como de forma implícita, en el ejercicio mismo de reflexión sobre textos ajenos y propios que motiva y articula su escritura y su pensamiento. En primer lugar, la consideración más explícita de este gesto retrospectivo o restaurador se encuentra en la conferencia dictada en la Sociedad Francesa de Filosofía y dedicada a la cuestión del nombre de autor, entidad lingüística marginal situada entre la designación y la significación, en la que distingue entre dos condiciones de significación. Por un lado, el nombre de autor puede funcionar según el régimen de los instauradores de cientificidad, condición esta que, con objeto de favorecer la homogeneidad doctrinal de ciertas aportaciones, se caracteriza por la exclusión de toda dimensión crítica o genética, de tal manera que, una vez impugnada la aportación y apeada de su rango de principio, cae también el significante de su autoría y queda clausurado todo retorno ulterior en beneficio de la construcción de una memoria coherente. Por otro lado, el nombre de autor puede comparecer según una significación productiva que se sustrae a toda clausura y acepta por principio infinidad de retornos, puesto que incluye necesariamente las diferencias que impiden que el movimiento de retorno sea asimilado en ningún caso a un redescubrimiento o a una reactualización. La multiplicidad inagotable de pequeñas diferencias
hace que en este movimiento el recurso esté, en cada caso, afectado de un olvido constitutivo. Este olvido no es olvido de las consecuencias de aquello que se pretende restaurar, ese mismo que hace al hombre tropezar una y otra vez con la misma piedra. Por ejemplo, el olvido de los espantos que pudieron traer consigo ciertos proyectos unificadores hace aún menos de un siglo. No se trata aquí de un olvido reproductivo, sino más bien de un olvido propiamente productivo, una holgura, crítica capaz, no tanto de decapitar o de talar, según se mire, el sistema dogmático que se pretende resucitar, sino por el contrario, de operar modulaciones progresivas, mutaciones que, en el dominio de lo connotativo y de lo pragmático, pueden silenciar al saber y desactivar al poder sin que el uno o el otro sean capaces de poner en funcionamiento sus mecanismos de identificación, evaluación y dominación. En lo que toca al retorno sobre lo ya escrito, el corpus textual del estoicismo reclamó la atención de Foucault en los últimos años de desarrollo de su pensamiento, aquellos en los que el interés por la cuestión del poder político parece dejar paso a la consideración de las prácticas relativas al cuidado de sí, especialmente tal y como éstas abundan en los textos grecorromanos antes de su definitiva contaminación platónico-aristotélica y de su asimilación y transformación en el marco de la moral cristiana, las reglas monásticas y la constitución del poder pastoral. Por último, en lo que concierne a la reflexión sobre los propios textos, en apenas 2 años antes de su muerte, Foucault manifestaba que el principal interés de toda su investigación y aquello que confería sentido a los diversos momentos de su obra tenía enteramente que ver con la pretensión de bosquejar una historia de las diferentes maneras en que los hombres, en nuestra cultura, elaboran un saber sobre sí mismos. Economía, biología, psiquiatría, medicina y criminología, con la precaución de tomar siempre cada una de estas construcciones epistemológicas como juegos de verdad ligados por un vínculo de presuposición recíproca con técnicas y prácticas específicas referidas a la producción, a los sistemas de signos y a las relaciones de poder. De este modo, la cuestión relativa al conocimiento de uno mismo, expresada en el lema délfico Gnoti se auton, se sitúa por su parte en un cuarto eje de prácticas y es remitida, en la perspectiva de Foucault, al asunto más general del cuidado o la ocupación de sí, epimeleia houtou, asunto este que vincula un conjunto de técnicas techné tou bio específicas que solo pueden encontrar sus condiciones reales de existencia en relaciones complejas con respecto a los otros 3 ejes, a saber, la producción, los signos y el poder. Por lo tanto, no es el poder sino el sujeto, el tema general de mi investigación. Es cierto que me he visto un tanto implicado en el tema del poder, y podría inferirse fácilmente que en tanto el sujeto se encuentra en relaciones de producción y significación, se encontraría igualmente en relaciones de poder, las cuales son a su vez sumamente complejas. Si bien la teoría y la historia económica proveen de buenos instrumentos para las relaciones de producción, así como la lingüística y la semiótica ofrecen buenos instrumentos para el estudio de las relaciones de significación, no sucede lo mismo en el caso de las relaciones de poder. Tradicionalmente, se ha recurrido a formas de pensar en el poder basadas en modelos legales, esto es, ¿qué legitima al poder? O se ha recurrido a formas de pensar el poder basadas en modelos institucionales, esto es, ¿qué es el Estado? Por lo tanto, considero que es necesario ampliar las dimensiones de la definición de poder si se quisiera usar esta definición para estudiar la objetivación del sujeto. 1.2. La fuerza, el poder y la dominación. Así, por cuanto el pensamiento de Foucault rehúsa considerar el poder a partir de modelos legales o institucionales, es decir, en los términos de la legitimidad del gobierno o de la constitución esencial del Estado y las instituciones, las relaciones de poder pasan a ser concebidas como meras relaciones de fuerzas. Ahora bien, la fuerza
no puede ser entendida jamás como ejerciéndose por o sobre esta o aquella sustancia o individuo, sino que constituye siempre una acción ejercida sobre otras acciones y por ello marcada desde el principio por una exterioridad constitutiva. Toda dialéctica, como modo privilegiado de acceso a un pensamiento del devenir, queda de este modo impugnada, puesto que tales acciones no pueden ser asimiladas a un movimiento de objetivación que brotase de un sujeto considerado como agente y que sirviese como mediación para el reconocimiento de su propia identidad. En ningún caso dicha identidad podría considerarse como condición de posibilidad y fundamento de legitimidad de acuerdo con el cual las relaciones de poder encontrarían un criterio de evaluación y, en última instancia, una explicación causal. Foucault, por su parte, hará, y esto se encuentra expresado de modo explícito ya en las primeras páginas de la Arqueología del Saber, de la atención a la discontinuidad, la multiplicidad y la heterogeneidad, una suerte de máxima para la ética de su investigación que, si bien toma como punto de partida los puntos de resistencia al poder, también comporta un rechazo de toda hipótesis represiva, como se hace evidente en la elaboración del enfoque metodológico fundamental de su historia de la sexualidad. Por tanto, la concepción del saber resultante excluye toda posibilidad de considerar su historia en función de una mayor o menor aproximación o adecuación de la representación con respecto a un objeto extradiscursivo, puesto que dicho objeto es producido en la práctica misma en la que consiste el propio saber. La consideración Foucaultiana de las relaciones de poder exige así, y ello dentro del marco general de estudio de la cuestión de la gubernamentalidad, la adición a la clasificación de las prácticas antes enumeradas de este nuevo eje, abocado precisamente a dar cuenta del régimen de los individuos en nuestra cultura y de la constitución de los mismos como formas de interioridad a partir del ejercicio de un conjunto de procedimientos existentes en cualquier civilización que son propuestos o prescritos a los individuos para fijar su identidad, mantenerla o transformarla en función de cierto número de fines y gracias a las relaciones de dominio de sí sobre uno mismo o de conocimiento de uno por sí mismo. Al análisis de las relaciones de poder, de producción y de significación hay que añadir, pues, este cuarto dominio, a saber, el de las relaciones de sujeción. De este modo, y no obstante este aparente viraje temático, en ningún caso el tratamiento Foucaultiano de la cuestión del gobierno y del poder debe considerarse así clausurado, sino que, más bien, parece encontrar en el análisis de tales prácticas una forma de prolongación y desarrollo en el contexto que constituye el estudio del funcionamiento del biopoder, habida cuenta de que por gubernamentalidad hay que entender la confluencia entre las técnicas de dominación ejercidas sobre otros y las técnicas de sí mismo. Por cuanto en el mundo grecorromano la cuestión del cuidado de sí aparece inicialmente ligada al carácter agónico del ágora y hasta en los textos más tardíos, los pertenecientes al periodo imperial, como íntimamente relacionada con la preocupación por no ser esclavo, ya sea de otro, ya de las propias pasiones, de acuerdo con el enfoque adoptado por Foucault a lo largo de toda su obra, debemos entender que las prácticas relativas a dicho cuidado encuentran su lugar en el espacio propio de las tecnologías gubernamentales, algo de lo que deja plena constancia el análisis Foucaultiano del poder pastoral, y este ámbito se constituye en la diferencia entre las relaciones de poder y los estados de dominación. Mientras que las relaciones de poder son móviles, reversibles, inestables y componen un ámbito de continuidad y heterogeneidad ineluctable, los estados de dominación surgen como bloqueos y fijaciones más o menos escleróticas de tal movilidad e inestabilidad que homogeneizan la variación haciéndola bien unilateral, bien considerablemente acotada dentro de límites precisos que efectúan distribuciones estables de las posibilidades y restringen el rango de indeterminación de las relaciones en un ámbito de experiencia dado. Así, en este estado de las relaciones de poder,
ciertas prácticas discursivas se presentan con vocación de conformidad exhaustiva con respecto a los estados que constituyen la dominación, si bien el examen del fundamento de dicha pretensión exige la elucidación de qué consideración general acerca del lenguaje y del ser está siendo puesta en juego. Puesto que Foucault se fija de modo especial, pero no exclusivo, en las prácticas orientadas al cuidado de sí presentes en los textos del estoicismo más tardío, aquel periodo en el que la cuestión de la moral eclipsa la explicitación de las propuestas estoicas referidas a la naturaleza y al discurso, el objeto del presente trabajo será poner de manifiesto cómo la relación que tales prácticas establecen con la escritura y con el trabajo de uno mismo sobre sí testimonian un modo de construcción de la individualidad personal que resulta ser consecuente con cierta visión acerca del signo y con una particular concepción ontológica, ambas susceptibles de ser rastreadas en el estoicismo antiguo, que difieren notablemente de aquellas en virtud de las cuales se representan y en las que encuentran un marco normativo los mecanismos identificatorios exigidos y vigentes en las sociedades contemporáneas. 4. Conclusiones. Retorno a Foucault. 4.1. El ocio. La lectura y la escritura frente a la alternativa entre libertad o captura. En el mundo grecorromano, el interés y las prácticas relativas al cuidado de sí se desarrollan en los sectores más privilegiados de la sociedad, entre aquellos que disfrutan del otium, es decir, de un ámbito de la vida que, a diferencia de la vida del esclavo o del mero trabajo por cuenta ajena, está dedicado al cuidado de sí. El desinterés manifiesto ante el mundo laboral queda especialmente subrayado en los textos romanos pertenecientes al periodo imperial y justificado en gran medida por el carácter degradante que introduce la percepción de un salario. Las condiciones de valoración exigidas en la transacción entre acción y remuneración definen a la gente según la condición general del siervo, remitiendo así la estima al producto de dicha acción en un circuito de intercambios y retirándola proporcionalmente de aquel que, de forma meramente técnica y contingente, la lleva a cabo como reacción al efecto del poder. Pero el otium romano no es en absoluto una liberación ideal con respecto al poder en el sentido en que éste es entendido por Foucault, sino precisamente un cierto ejercicio de gobierno. En la mentalidad aristocrática romana, las artes y oficios encuentran una clasificación jerárquica que expresa un determinado estado de las fuerzas, siendo así considerada superior a todas las demás la técnica de gobierno sobre los hombres. Ahora bien, por cuanto tal pensamiento hunde sus raíces precisamente en el agón griego, a la hora de plantear la cuestión del gobierno de los hombres, resulta irrenunciable plantear también la cuestión del gobierno de sí mismo. Desde este punto de vista, convendría examinar hasta qué punto el concepto de leisure en las sociedades contemporáneas puede ser identificado con el otium latino y si contribuye a un proceso inmanente de construcción de la propia identidad o si representa más bien el ámbito de captura privilegiado para un determinado moldeado de la personalidad, aquel que viene exigido precisamente por el modo de funcionamiento específico del campo social. En Mil mesetas, Deleuze y Guattari distinguen dos modelos motores, el modelo trabajo y el modelo acción libre, correlativos a dos formas de espacialidad, la del espacio liso y el espacio estriado. No parece que el tratamiento a que nuestras sociedades someten los espacios para el ocio vaya más allá de implantar, por un lado, una formación de los individuos como consumidores competentes y, por otro, la construcción de una identidad basada únicamente en la cesión a las pasiones, especialmente a aquellas que animan la exigencia de reconocimiento y que producen, en el discurso y en la acción, patologías específicas susceptibles de insertarse y favorecer la circulación en la economía del cuerpo propio y social. Aparece, así, una cierta concepción de la salud que sólo de forma secundaria y a costa de un complejo ejercicio de abstracción puede ser entendida como objeto de un saber independiente de las relaciones de poder.
Por su parte, la función terapéutica de la epimeleia hautou toma en consideración los efectos que las representaciones provocan en el alma, es decir, afronta el problema de las pasiones y de su gobierno. Desde la perspectiva que abre la ontología estoica, el término pathos no requiere en este punto la intervención de analogía o metáfora alguna, puesto que tanto el propio cuerpo como el alma pertenecen al orden de lo corpóreo. El término designa por consiguiente tanto las pasiones del alma como las enfermedades del cuerpo y se sitúa de lleno en el ámbito siempre concreto de lucha de fuerzas que constituye las relaciones de poder. 4.2. La afirmación de la distancia en cuanto tal, dependencias éticas y políticas. Las prácticas terapéuticas del cuidado de sí exigen de modo solo aparentemente paradójico el recurso al otro y por ello se desarrollan a través de diversas instituciones sociales como la enseñanza y la amistad, la correspondencia y la escucha. Esta exigencia deriva de la incapacidad, señalada tanto por Séneca como por Galeno, para el ejercicio de una práctica de libertad cuando la mera filautía se encuentra en la base y es propuesta como autosuficiente. No en vano, Erasmo situará en ella el origen de toda manía al hacerla presidir el cortejo de vicios compuesto por la adulación, el amor propio, la demencia, la pereza, la molicie, el olvido y la voluptuosidad. La enunciación individualizada, esto es, aquella que brotaría como expresión de la interioridad de un sujeto consistentemente constituido para el que el lenguaje tendría la transparencia propia de una mera herramienta comunicativa, es una pretensión vana e ingenua, desde el momento en que reparamos en que la individualidad del alma solo puede ser definida como un grado de tensión resultante de las interacciones corpóreas conforme a relaciones propiamente diferenciales que vinculan una diversidad de modos de la afección. Su definición se establece, por tanto, en el contexto de determinadas relaciones de poder y como una cierta actualización o incorporación de las capacidades de afectar y ser afectado. La epimeleia hautou aparece para Foucault como una forma de resistencia, una práctica de libertad que previene de los excesos, las restricciones y la unilateralidad de los estados de dominación. La enunciación deberá ser necesariamente colectiva, atendiendo al sentido que Guattari confiere a la expresión, es decir, como siendo a la vez mayor y menor que el individuo, por cuanto la enunciación individualizada se revela como imposible a no ser que la identidad e individualidad del alma sea referida de un modo u otro a la causalidad incorporal trascendente. Tal como es presentada por Foucault, la epimeleia hautou exige, en tanto proceso de construcción de la propia individualidad, una labor de asimilación de discursos verdaderos y razonables. En dicho proceso, tales discursos aparecen referidos no ya a la verdad íntima del sujeto, ni tampoco a la del ser inmutable de las cosas mundanas, sino precisamente al límite inmanente y móvil entre individuo y mundo, en virtud del cual se hace posible discernir, en el plano de los acontecimientos y según el uso lógico de las representaciones, cuáles convienen al sujeto, de cuáles depende y cuáles podrían llegar a someterlo o descomponerlo. Uno de los desarrollos latinos de esta vía es la práctica de la praemeditatio malorum, que lejos de constituir meramente una previsión macabra del porvenir, consigue, a través de la representación de la peor combinación de acontecimientos posible, mala hasta el punto de tensar tanto la verosimilitud como para internarse en el dominio de lo escasamente probable, remitir los hipotéticos padecimientos que tal coyuntura ocasionaría para el sujeto al plano irreal de los efectos discursivos, situándose así su maldad de forma exclusiva en el juicio que a propósito de la presencia de tal combinación de acontecimientos cabría formular. Ahora bien, quizá aquella práctica en la que se manifiesta de modo más evidente el proceder que va del acontecimiento puro a su efectuación presente, más restringida, sea la melete, thanatou, la meditación o ejercicio de la muerte, el acontecimiento por excelencia,
por cuanto de ella no hay incorporación posible para el viviente en un mismo presente. La reducción de este último al mínimo puede ser observada en 3 grados. En primer lugar, en la consideración del día en curso, como si fuese el último, ofrece la posibilidad de examinar de forma retrospectiva la propia vida y evaluar hasta qué punto de ésta podría decirse que es digna de ser vivida. En segundo lugar, es frecuente encontrar en los textos la recomendación de encarar cada jornada como si toda la vida estuviese contenida en ese único día. Por último, Epicteto señala que cada una de las acciones que se emprenden debe ser considerada en su justa valía a través del supuesto de que la muerte lo sorprenderá a uno en su realización. Foucault señala la relevancia excepcional que en el marco general de estas prácticas adquiere la escritura durante el período imperial. Séneca advierte de que el exceso de lectura no salva tampoco de la estultitia, sino que más bien la propicia, puesto que el alma es afectada de tantos modos que la capacidad de atención sufre una desestabilización hasta el punto que las opiniones y las determinaciones de la voluntad acusan una mutabilidad que las aparta de las incorporaciones reales y dejan al alma expuesta en su fragilidad a los acontecimientos y a los caprichosos envites de lo fantástico. Así pues, la copertenencia entre lectura y escritura aparece para el estoicismo y en el contexto de estas técnicas del cuidado de sí como una doble polaridad que, entre la dispersión a la que conduce la primera y el agotamiento estéril al que aboca la práctica exclusiva de la segunda, constituye propiamente un ejercicio encaminado a la construcción nunca clausurada, siempre meramente metaestable, de la propia individualidad. Ahora bien, como apunta Epicteto, esta copertenencia no solo hace posible la constitución de una serie lineal que iría de la meditación a la acción por mediación de la escritura, sino sobre todo como un proceder en el que la meditación precede a la escritura, pero la relectura de ésta tiene como cometido suscitar otra vez la reflexión. La escritura de los hipomnémata tiene, pues, en opinión de Foucault, una función ético-poética. Los discursos en ella recogidos y elaborados, así como las ulteriores transformaciones que induce su relectura, exceden el dominio de la mera representación y no pretenden en ningún caso la constitución de un corpus dogmático de recetas para la vida buena encarnado en la escritura como auxilio para la memoria. En todo caso, y siguiendo la caracterización platónica del Fedro, se trataría más bien de un fármacon, cuya dosificación no deja en ningún caso de resultar problemática, que constituye al mismo tiempo el objeto de un ethos y una tecné y que exige atención durante toda la vida. Los discursos verdaderos, separados de las condiciones de incorporación en virtud de las cuales podían ser signos presentes de estados de cosas presentes, son capaces de entrar en un nuevo proceso de incorporación, aquel en el que el alma desarrolla sus capacidades en un medio, la escritura, en el que puede establecerse una relación de sí mismo consigo mismo. No hay que entender aquí en ningún caso que la tarea consista en la mera acumulación de discursos verdaderos con vistas a la adquisición de un corpus de saber que se transmitiría del maestro al discípulo de forma homogénea y sin resto. La práctica pedagógica de la escucha, que el estoicismo pone en juego como alternativa al diálogo platónico, en absoluto resulta aséptica con respecto a aquello que es escuchado, ni menos aún propone la figura del maestro como modelo identificatorio para el discípulo. Más bien, el silencio y la espera introducen un hiato que precisamente pone de manifiesto la singularidad tanto de las proposiciones mismas como de la constitución de aquel que las recibe, registra y reescribe. La constitución corpórea de este sí mismo puede ser comprendida, según la formulación de Spinoza, como cierta relación de reposo y movimiento entre sus partes componentes, siendo éstas difícilmente clasificables de acuerdo con las distinciones exterior-interior o ajeno-propio. Así, mientras que un discurso verdadero puede siempre ser proferido por un hombre vicioso,
solo en el virtuoso se halla la verdad, pero lo relevante de esta relación reside no tanto en la posesión cuanto en la acción, de tal modo que este sí mismo se define precisamente por su capacidad de afección y no se encontrará clausurado más que en el momento de la muerte. Los hipomnémata efectúan una selección de lo dispar, una reunión de heterogéneos en cuanto tales que no debe pretender alcanzar la cristalización definitiva de una unidad sistemática. Foucault señala cómo esta práctica se distingue con respecto al trabajo del gramático, que busca la totalidad de la obra de un autor con objeto de conseguir la unificación de una enunciación individualizada, así como con respecto a la enseñanza del filósofo profesional, cuyo objetivo consiste en encontrar los argumentos para sostener la unidad doctrinal de una escuela. De acuerdo con lo expuesto más arriba en relación con la concepción estoica del límite y la totalidad, ambas pretensiones parecen fuera de lugar en el proceso que compete al cuidado de sí, puesto que la completud buscada no es la de los textos inertes, sino precisamente la del alma que recibe los discursos, acusa sus efectos y en función de tal interacción los incorpora a su propio presente vivo. Según indica Foucault, los criterios de esta selección distan mucho de parecerse a los criterios de evaluación de los grados de perfección de las formas que cargan con el lastre del esquema hilemórfico, puesto que aluden, por un lado, a la verdad local y no global de las sentencias recogidas y, por otro, al valor de uso de las mismas, valor que no preexiste a las valoraciones en las que interviene y cuya determinación es eminentemente circunstancial. La unificación a la que se tiende no tiene que ver con las condiciones en virtud de las cuales se define un conjunto no autocontenido, esto es, con la determinación de clases y la acotación de un dominio, sino que se debe establecer en el propio escritor como un resultado derivado de cierta capacidad de afección. Por consiguiente, los hipomnémata constituyen una forma de subjetivación del discurso en el doble sentido del genitivo, subjetivo y objetivo. En primer lugar, la asimilación resulta necesaria precisamente por cuanto la escritura no es un apoyo exterior y pasivo para la memoria. Foucault recoge las palabras de Séneca: asimilémoslos. De otro modo, irán al acervo de la memoria, no al de la inteligencia, sino una forma corpórea de intervención en el alma que vincula más la actividad del pensamiento como transición que la presencia de lo pensado como noción y que se encamina a la constitución real de un cuerpo. En este sentido, los discursos heterogéneos son objeto de una subjetivación en la escritura. En el otro costado, y de forma indisociable con respecto a este primer aspecto de la relación entre subjetividad y discurso, la recolección de heterogéneos en la escritura apunta a la constitución de una objetividad, la de la identidad personal del practicante, puesto que los autores de los textos y dichos recogidos ya no pueden ser reconocidos, puesto que la recolección en sí misma provoca y constituye en sí misma una elaboración. La enunciación presente en los hipomnémata no puede ser entendida como expresión de una identidad individual, la del autor, previa y plenamente constituida en lo esencial, sino que se tratará, atendiendo a la nomenclatura de Ducrot, de una enunciación polifónica completamente solidaria con el sentido guattariano de lo colectivo al que se apuntaba anteriormente y de la que ya anticipaba algo Séneca al señalar que lo que se impone en cada encarnación efectiva es un cierto arreglo o ensamblaje. ¿No ves acaso de cuán diversas voces se compone un coro? Sin embargo, de todas resulta uno solo. En él, una es aguda, otra grave, otra media, las femeninas se suman a las viriles, acompaña el son de las flautas, resultan imperceptibles las voces individuales, se impone el conjunto. Así pues, comprendiendo tanto el marco teórico constituido por lógica y física, de acuerdo con las tesis propuestas por el estoicismo antiguo, como el conjunto de técnicas que en las épocas helenística e imperial
constituyen el dominio procedimental de la ética y por cuanto el lenguaje aparece vinculado tanto a estas últimas como al conocimiento del expresable en tanto efecto incorporal específico de los signos, es posible reconocer en los textos de los que se sirve Foucault para exponer el asunto concerniente al cuidado de sí, una comprensión tácita de la enunciación ligada a la centralidad del elemento pragmático sobre el sintáctico y el semántico. En la medida en que el ejercicio del cuidado de sí pone en juego una serie de procedimientos orientados precisamente a la producción de un cierto sí mismo que involucran la consideración de los efectos del lenguaje y la discriminación en el juicio de lo corpóreo frente a lo incorporal, entendemos que la corporeidad, tanto del cuerpo en los ejercicios puramente gimnásticos como el alma en los propiamente reflexivos de la meditación, no debe ser entendida en función de un contorno definido y una propiedad esencial de carácter permanente, sino más bien según un límite móvil definido en cada caso por la capacidad de afección, esto es, de recepción de efectos incorporales, en virtud del cual tiene lugar el proceso ético de producción de sí mismo. 3. Efectos, segundo acopio de estoicismo, el discurso y los afectos. 3.1. La virtualidad de lo incorporal. Los estoicos consideran que el dominio de los efectos pertenece propiamente a la dimensión de lo incorporal, ya que de ningún modo puede admitirse que los cuerpos sean causas uno de otros sin que tarde en aparecer la necesidad de introducir una distinción entre cuerpos causas y cuerpos efectos que muy difícilmente podría articularse según el orden de especificación supuesto en la concepción aristotélica de la definición y que aun en el caso de que la distinción fuese establecida con éxito, reabriría el espacio para la causalidad incorporal que la concepción estoica de lo real tiene por cometido recusar. Desde este punto de vista, no se puede decir que tales efectos propiamente existan y parchein, sino que meramente subsisten, hifestekenai, como acontecimientos atribuibles a los cuerpos, resultados de su interacción, por lo que se plantea para el pensamiento estoico la cuestión de dar cuenta de estos no seres o casi seres que constituyen el ámbito de lo incorporal, a saber, el vacío, kenon, el lugar, topos, el tiempo, cronos, y el expresable, lectón. La distinción entre los cuatro incorporales no tiene que ver tanto con sus propiedades intrínsecas, sino que más bien concierne al modo de su relación con el ámbito de lo corpóreo, de tal manera que la caracterización de la subsistencia de los incorporales como acontecimientos atribuibles a los cuerpos solo puede admitirse con respecto al vacío de modo impropio, ya que éste es definido como ausencia de cuerpo. Paradójicamente, precisamente el vacío parece presentar con más evidencia el carácter incorporal de estos casi seres y su relación con el orden corpóreo, ya que los estoicos admiten lo lleno en los límites del mundo, es decir, lleno es todo aquello constituido por la interacción corpórea, mientras que el vacío es aquello que queda por fuera de dichos límites y es propiamente infinito, apeirón. La concepción estoica de los cuerpos incluye la penetrabilidad de unos en otros y puesto que solo los cuerpos constituyen el orden de lo real, el vacío queda excluido al tiempo que los conceptos de límite y totalidad encuentran un sentido muy diferente al que se les atribuye en el aristotelismo. En primer lugar, el mundo uno y lleno es completo en sí mismo, contiene todas las realidades, todas las determinaciones y las razones de todas esas determinaciones, de tal modo que, en lo que respecta a la comprensión estoica de la totalidad, la inmanencia de las razones al mundo impide que éste sea considerado según el modelo de una totalidad matemática cerrada. Será más bien un conjunto dinámico regido por movimientos de conflagración y restauración que conciernen tanto a aquello que es determinado según ciertas razones como a las razones mismas que operan en tal determinación. De este modo, es posible acercarse a la distinción de Leuceana entre lo local y lo global. Lo local
hace referencia a la interacción en virtud de diferencias de potencial que constituye la integración, mientras que la consideración global es relativa a un englobante sobre el que la forma resulta determinable como ley de composición y criterio de evaluación de los movimientos. La variabilidad, la polivocidad de las direcciones es un rasgo esencial de los espacios lisos del tipo rizoma y que modifica su cartografía. El nómada, el espacio nómada, es localizado, no delimitado. Lo que sí es limitado y a la vez limitante es el espacio estriado, lo global relativo. Es limitado en sus partes a las que corresponden direcciones constantes que están orientadas las unas respecto a las otras, divisibles por fronteras y componibles conjuntamente. Y lo limitante, limes o muralla y llano frontera, es ese conjunto respecto a los espacios lisos que contiene, cuyo crecimiento frena o impide y que restringe o deja fuera. Incluso cuando sufre su efecto, el nómada no pertenece a ese global relativo en el que se pasa de un punto a otro, de una región a otra. Más bien está en un absoluto local, un absoluto que tiene su manifestación en lo local y su gestación en la serie de operaciones locales de orientaciones diversas, el desierto, la estepa, el hielo, el mar. En el pensamiento estoico, el movimiento no será ya medido en función de sus instantes privilegiados de detención, ni comprendido y evaluado en virtud del grado de consecución en la materia de las exigencias de la forma esencial. Si bien la causa formal es concebida en el aristotelismo como límite trascendente para el movimiento, contorno o discontinuidad introducida por la causalidad incorporal, conforme a una concepción matemática de la definición, para el estoicismo el límite aparece como el resultado inmanente del desarrollo del cuerpo en el ámbito de las interacciones corpóreas. Así, el vacío infinito deviene lugar, topos, cuando es considerado en relación con algún cuerpo, y tanto tal lugar como el límite que constituye deben ser entendidos en tanto efectos del desarrollo de dicho cuerpo y éste, a su vez, como un grado de tensión del pneuma, de tal modo que ambos resultan de una espacialización del cuerpo que no es sino el discurrir inmanente de sus acciones y pasiones en relación con otros cuerpos. Cabría pensar que este desarrollo también comprometería otro efecto incorporal, a saber, el de una temporalización del cuerpo, pero es necesario evitar en este punto una analogía por semejanza entre ambos casos y atender a la peculiaridad del tratamiento estoico de la cuestión del tiempo, especialmente por cuanto en ella se asienta también su concepción semiótica, al menos atendiendo a la solución diodórica para la cuestión de la validez de la proposición hipotética. De entre los diversos tipos de proposiciones construidas a través de la introducción de una conectiva, conjunción, disyunción, condición, etc., la proposición hipotética o condicional, sí, entonces, es aquella a la que más atención se dedicó en el estoicismo antiguo. Esta dedicación no estuvo, en absoluto, libre de controversia, y las diferentes interpretaciones de su sentido y condiciones de validez apuntan a la problemática relación que se establece entre lógica y física en el seno de la escuela estoica, ya que el abordaje de este asunto está en estrecha vinculación con la cuestión de la articulación entre posibilidad y necesidad. Crisipo, Diodoro Crono y Filón aportaron al debate las tres posturas predominantes, si bien aquí nos interesa solo la diferencia entre las posiciones de los dos últimos autores, o más especialmente aquello que la propuesta diodórica introduce y que no es posible encontrar en la de Filón, a saber, la necesidad de considerar la proposición hipotética más bien como una función proposicional en la que el tiempo aparece como variable. Así, las diferentes proposiciones pueden ser verdaderas en ciertas ocasiones y falsas en otras, o incluso convertirse en verdaderas o dejar de serlo. Que la proposición tenga el atributo de ser verdadera dependerá, por tanto, de la incorporación del atributo incorporal en un estado de cosas presente, aunque esta aparente prioridad del presente
sobre cualquier otra forma del tiempo no debe esconder la originalidad de la comprensión estoica de esta cuestión. Tanto en los textos de Diógenes Laercio como en las afirmaciones de Estobeo al respecto, encontramos ciertas propuestas, atribuidas fundamentalmente a Crisipo, a partir de las cuales resulta necesario considerar la distinción fundamental entre cuerpos e incorporales a la hora de clarificar la concepción estoica del tiempo según dos formas diferentes, una real pero impropia, Cronos, y otra propia pero no obstante inexistente, Aion. Solo el presente existe. El pasado y el futuro subsisten, pero no existen en modo alguno, como se dice también que existen en calidad de predicados solo los atributos actuales. Con respecto a la primera forma, el tiempo está constituido por la acción actual del cuerpo y constituye su presente como limitación concreta de tal acción. De este modo, el presente constituye el lleno del tiempo y en este sentido, la temporalización sí puede ser análoga a la espacialización en la que consiste el lugar. Tanto en un caso como en el otro, y a diferencia de lo que ocurría con el vacío, es posible que el presente o el lugar sean atribuidos a un estado de cosas corpóreo. Por lo que toca a la segunda forma, inexistente pero propia, pasado y futuro aparecen como ilimitados e infinitamente divisibles, y el tiempo es comprendido como puro incorporal con independencia de su atribución efectiva a un estado de cosas. Es infinitivo y continuo, pero en absoluto homogéneo. Con objeto de dar cuenta tanto de esta continuidad infinitiva y heterogénea de lo incorporal en sí mismo, como del problema de la atribución de los acontecimientos-efectos en la proposición, se hace necesaria una sucinta clarificación de la peculiaridad de la lógica estoica que hace de un incorporal, el expresable, lectón, su objeto propio. 3.2. El estatuto del signo en el pensamiento estoico. La lógica estoica se distingue de las propuestas aristotélicas no ya solo por el hecho de reclamar para sí el rótulo lógica como nombre de una disciplina de pleno derecho, sino porque el fundamento de esta pretensión reside en que reconocen a tal disciplina un objeto propio que no es ya el concepto general, sino el expresable, lectón. En efecto, mientras que la lógica aristotélica toma como punto de partida la universalidad restrictiva del concepto y procede a formular sus observaciones con respecto a la relación de los términos en la proposición y en el razonamiento sobre la base del régimen correspondiente, los estoicos no admitirán en su lógica más que proposiciones singulares y a la hora de determinar el objeto de tal disciplina entenderán que tanto la representación, fantasía, como el concepto o la noción, enoia, resultan ser tan corpóreos como las palabras empleadas o los objetos designados por éstas. La pregunta que justifica la introducción en el sistema del estoicismo de una disciplina completamente independiente de la física es aquella que interroga por las condiciones en virtud de las cuales un cuerpo lingüístico puede estar en el lugar de otra cosa corpórea y encuentra el camino de su resolución en la disociación entre cuerpos causas y acontecimientos efectos. Por cuanto estos últimos constituyen, con excepción del vacío, atributos de los cuerpos, debe entenderse que la palabra o la proposición no son sino cuerpos entre otros, si bien son capaces de significar otra cosa que por su parte tiene el atributo de ser significada por ellas. Este efecto acontecimiento de significar y ser significado constituye el cuarto orden de incorporales, el expresable o lectón, además de ser la condición fundamental para que pueda siquiera plantearse la cuestión acerca de cómo establecer en qué consiste y cuáles son los discursos verdaderos y cuáles no. Tanto la representación sensible como la representación racional deben ser entendidas como acciones del alma, dadas con ocasión del encuentro con los objetos, pero estos últimos en ningún caso pueden ser considerados causas de las primeras, que quedarían elevadas así al rango de efectos. Antes bien, y de modo especialmente relevante en la representación racional, lo que tiene lugar
es una construcción del pensamiento siguiendo una transición, imponiéndose por tanto la necesidad de distinguir entre lo pensado como cuerpo y esta transición como efecto. Del mismo modo, es necesario reparar en la corporeidad de la verdad frente al carácter incorporal del atributo ser verdadero. Según expone Sexto, la verdad, definida como el conocimiento asertórico de todas las proposiciones verdaderas, se distingue de lo verdadero de tres modos: en esencia, en constitución y en significación. En esencia, la verdad es un corpus de discursos y un cierto estado de la parte hegemónica del alma, mientras que lo verdadero es un puro efecto incorporal. De acuerdo con su constitución, la verdad es esencialmente un compuesto, mientras que lo verdadero, al ser atributo de la proposición, que para los estoicos es siempre singular, es simple. Por último, la verdad se distingue de lo verdadero en significación, ya que ésta pertenece como parte al cuerpo del conocimiento, cuya estabilidad y validez tiene que ver con una suerte de compresión en el presente de aquellas proposiciones que son siempre verdaderas, a diferencia de lo verdadero, que solo pertenece a la ocurrencia singular de la proposición y no constituye por sí misma corpus comprensivo alguno. El saber de la lógica resulta así independiente del saber de la physis, que tiene lugar a través de la representación comprensiva, fantasía cataleptique, acción real de dos cuerpos y único modo de conocimiento, susceptible de captar el ser real y su idios poión, pero que no obstante tiene sus límites. En primer lugar, el conocimiento del orden de las causas corpóreas depende del encuentro entre la parte hegemónica del alma y el objeto, encuentro que, como el ocursus spinoziano, no puede ser sino parcial, ya que la totalidad está vetada a los mortales, a los entes lingüísticos, y solo es accesible a la mirada de Zeus. En segundo lugar, esta representación difícilmente puede encontrar una expresión adecuada en el lenguaje, ya que el vínculo entre palabras, cosas y nociones reside en algo que no es en sí mismo de naturaleza corpórea, a saber, el lectón. De hecho, en el estoicismo más tardío se hace evidente esta dificultad por cuanto, a pesar de que en el seno de la cuestión ética es posible identificar dos formas principales de trabajo sobre sí mismo, la meditación y la gimnasia, al nivel de las prácticas concretas, ambos funcionan más bien como polos ideales, ya que no parece fácil adscribir limpiamente las diferentes prácticas prescritas y llevadas a cabo efectivamente a uno u otro. El alma y la razón humana aparecen caracterizadas por una pasividad fundamental, por ser cuerpos sometidos a las modulaciones del orden del destino, en las que se constituyen individuos representaciones. Un peligro fundamental deriva de esta determinabilidad material del alma, puesto que dentro de su capacidad de afección cabe la irrupción de lo fantástico, es decir, de representaciones sin correlato en lo real corpóreo que operan un descentramiento de la conciencia con respecto a su presente propio. Si bien la forma de tiempo que corresponde a la totalidad de lo real, como conjunto de acciones y pasiones corpóreas, es el presente cósmico o divino, cuyo único resto es el vacío infinito, en cada presente parcial, algo del acontecimiento resiste a su incorporación como un suplemento de pura temporalidad inexistente que insiste en el instante presente como aquello que precisamente hace patente su parcialidad y limitación. La imposibilidad de captar todas las causas en la unidad de un presente va más allá de las capacidades mortales y plantea directamente la cuestión terapéutica, común al estoicismo y al epicureísmo acerca del juicio sano y la mezcla virtuosa. Frente a este problema se plantean dos vías posibles. Por un lado, la vía de la adivinación, considerada poco saludable por cuanto entraña una pretensión de superación de la escisión entre cuerpos y acontecimientos al proponer una extensión de la representación actual más allá del presente de su incorporación y tomando así el efecto por la causa. Por otro lado,
la vía correspondiente al uso lógico de las representaciones, adoptada mayoritariamente por el estoicismo y que se hace cargo de aquella escisión fundamental al proceder en sentido inverso, es decir, del acontecimiento puro a su efectuación presente más restringida. En consonancia con la representación del sistema de la sabiduría como un huevo, esta segunda vía se ubica entre la profundidad corpórea y la superficialidad de lo incorporal, constituyendo un proceder de reunión de heterogéneos en cuanto tales, sin pretensión alguna de unificación reconciliadora o superación dialéctica. Como otras muchas corrientes y escuelas surgidas en el período helenístico, el estoicismo establece así un vínculo entre ética y terapéutica que conduce directamente a la cuestión relativa al cuidado o la preocupación de sí. 2. Causas, un primer acopio de estoicismo, lo real y sus grados. 2.1. El corpus discerptum y las multiplicidades sintéticas. Ahora bien, a pesar de que el estoicismo parece haberse caracterizado por una fuerte vocación sistemática, diversos factores vuelven considerablemente problemática la explicitación de un cuerpo doctrinal estoico capaz de satisfacer los requisitos de unidad y unicidad exigibles a una construcción teórica acerca del orden del mundo, del lenguaje y de la acción. En primer lugar, la extensa persistencia temporal y distribución espacial de la escuela, que introduce reelaboraciones, obliteraciones y contaminaciones tanto en el pensamiento de sus distintos representantes como en la recepción posterior del mismo. En segundo lugar, y esta constituye la principal dificultad con la que se encuentra la investigación, los textos de Zenón, Cleantes, Crisipo o Posidonio se han perdido casi completamente, lo que limita los recursos a las fuentes secundarias muy posteriores al tiempo de estos pensadores y formadas por textos en los que la exposición de las propuestas estoicas aparece, si no ya inserta en el contexto de una contraargumentación crítica, como en Diógenes Laercio o Sexto Empírico, sí al menos profundamente influida por aquella forma de pensamiento contra la cual pretende levantarse la filosofía del pórtico, como ocurre en el caso del texto de Galeno, cuya autenticidad incluso envuelve cierta controversia. El tercer foco de problematicidad deriva de esta escasez documental y se relaciona directamente con cierto carácter señalado por Foucault a propósito de una de esas técnicas de intervención de sí sobre sí presentes en el estoicismo tardío, del que, por el contrario, hay abundancia de fuentes, a saber, la redacción de los hipomnémata, textos en los que se recogen pensamientos, opiniones y acciones, ya sea propios o tomados de otros. La utilidad de tales textos no reside solo en la posibilidad de ser consultados, sino también en el propio proceso de su composición, puesto que pone en juego una peculiar forma de elección que vincula un cierto criterio de selección y combinación de lo dispar en ausencia de cualquier garantía de completud, constancia o conformidad de los datos a las palabras y representaciones vinculadas en el discurso. Su redacción y lectura constituyen, para el estoicismo del período imperial, momentos de un proceso relativo a la construcción de la individualidad personal, si bien en los textos queda sin explicitar qué concepción general de la individualidad y del lenguaje supone la consideración propuesta de dicho proceso. Así, lo que acaba de perfilarse desde este punto de vista como problema es, en primer lugar, la elucidación de cuál es la función de la enunciación dentro del pensamiento estoico, y después la tarea de mostrar cómo su peculiar concepción del lenguaje y el signo apunta a presupuestos ontológicos materialistas que apuestan por la inmanencia del ser y conllevan una consideración dinámica y sintética de las multiplicidades en orden a dar cuenta de los procesos de individuación, más allá de toda explicación en términos hilemórficos, donde las multiplicidades solo pueden tener un estatuto analítico al concebir el principio de toda síntesis a partir de la unidad y la identidad. Ya la propia lógica estoica se hace cargo de esta cuestión al distinguir entre dos funciones de la disyunción, a saber,
entre un uso exclusivo o excluyente, que corresponde a una concepción trascendente del límite, y un uso inclusivo que, además de ser uno de los principales soportes de aquellas interpretaciones que encuentran en el estoicismo un precedente de la lógica proposicional moderna, reviste una relevancia nada desdeñable en el pensamiento de Leuceano. Es conocido como Gilles Deleuze, hace del concepto de multiplicidad uno de los ejes de desarrollo de su trabajo, tanto como conocida es su recepción explícita del pensamiento estoico en lógica del sentido. A nuestro juicio, resulta pertinente presentar aquí algunas de sus elaboraciones conceptuales con objeto de iluminar el trasfondo semiótico y ontológico de los análisis presentes en la obra más tardía de Michel Foucault. Ahora bien, puesto que tal recepción está fundamentalmente mediada por el trabajo de Émile Breyer acerca del Estatuto de los Incorporales, evitaremos aquí proponer una exposición específica y exhaustiva de cómo recoge Deleuze las tesis estoicas acerca del ser, del tiempo y del signo en su texto de. En su lugar, trataremos de vincular las propuestas de Breyer con ciertas elaboraciones conceptuales que atraviesan el pensamiento de Leuceano hasta sus últimos momentos, haciendo especial hincapié en la crítica que en 1000 mesetas se propone con respecto a la concepción representativa y comunicativa del lenguaje, por cuanto la relevancia de esta cuestión deriva de que dicha concepción resulte compartida por diversos enfoques, bastante difundidos especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, dentro del ámbito de los estudios sobre el lenguaje, la sociedad y la subjetividad. 2.2. Cuerpos, tensiones y límites. En su apuesta por un pensamiento de la inmanencia, Deleuze recoge del estoicismo su vocación antiplatónica y antiaristotélica, es decir, la renuncia a dar cuenta de la multiplicidad y mutabilidad de lo ente a partir de una referencia a lo único y lo permanente, que funcionarían como núcleos de estabilidad e inteligibilidad para el pensamiento de acuerdo con lo que podríamos denominar, atendiendo al modo en que Crisipo entiende la causalidad de la idea platónica, definición matemática, pero que también, y quizá de modo más evidente, se encuentra en la base de la causalidad formal aristotélica. Este carácter matemático de la definición remite la constitución de los entes, tanto la actual como la meramente posible, a una ley que establece cierto límite para su existencia real. La ley resulta ser más real que aquello que subsume, y en consonancia con esta trascendencia, exige una consideración ontológica jerárquicamente superior. La multiplicidad de los entes así engendrados no puede ser, entonces, sino meramente analítica, mientras que aquello que constituye el límite para su determinación y proliferación adquiere un estatuto ontológico trascendente. El estoicismo, desde sus inicios, no deja de oponerse a este pensamiento proponiendo un materialismo en el que lo real se reduce al ámbito corpóreo, único, propiamente existente, y donde las diferentes realidades se definen como distintos grados de tensión, tonos, del neuma, único principio generador al que el estoicismo refiere tanto la constitución de los individuos, sean estos animados o no, como la organización sistemática de la totalidad de lo ente, siendo exclusivamente causas unos de otros. Solo los cuerpos existen, y Parkheim, para la ontología tonal estoica, constituyendo sus acciones y pasiones el ámbito de lo real, en el que se incluyen realidades como el alma, las representaciones que en ésta se forman, las propiedades, las palabras e incluso los propios conceptos. Todos caen dentro de la categoría general de lo corpóreo. Así pues, las diferentes individualidades resultan definidas precisamente a partir de sus capacidades de afección, esto es, de su aptitud para ser causas unos de otros, y están por consiguiente sometidas a un régimen de interacción en el seno del cual su identidad y duración dependerán de las combinaciones, mezclas e interpenetraciones a las que se vean expuestas.
La consideración de su ser ya no se formulará en función de su mayor o menor semejanza con respecto a un ser más real, arquetipo ideal o causa formal, sino que más bien estará concernida por la dilucidación de la historia y evolución de la realidad considerada en ese juego de interacciones que constituye la totalidad de lo real. Tanto en el caso de la idea platónica como en el de la forma esencial aristotélica, al menos de acuerdo con la comprensión que de ambas alcanzan los primeros pensadores estoicos, lo que está en juego es un concepto de límite que se asienta sobre la posibilidad de una causalidad de lo incorporal, del eidos o morfé, donde las diferentes realidades encuentran su constitución esencial y fuera de lo cual solo acceden a diferencias de carácter contingente, excluidas del verdadero conocimiento y desprovistas de toda relevancia relativa a la unidad e identidad del individuo. La multiplicidad de lo ente queda así remitida a la unidad del concepto, alcanzando un estatuto meramente analítico que sustrae a la corporeidad toda eficiencia causal al margen de su relación con respecto a la causalidad formal trascendente. El éxito de este modo de proceder en el aristotelismo y precisamente en función del vínculo que en él queda establecido entre física y lógica, marcará el desarrollo del pensamiento occidental hasta tal punto que las propuestas estoicas serán entendidas, bien en función de su cercanía o excentricidad con respecto a los fundamentos de la lógica aristotélico medieval, bien como anticipaciones paganas del desprendimiento cristiano en el orden moral. Aunque este último aspecto es quizá el que ha conservado con mayor fortuna la divisa de su procedencia estoica, entendemos que su sentido cambia necesariamente cuando lo consideramos a la luz de lo que queda en la sombra o es desestimado a nivel del primero. Al tomar como punto de partida la concepción tonal de la realidad de los entes, se revela otra forma de entender tanto las nociones del límite como las de la definición, el lenguaje y el pensamiento mismo, que modifica sustantivamente la comprensión que de los textos morales del período imperial pudiera tenerse. A nuestro entender, esta modificación está en parte supuesta en el trabajo que Foucault realiza a propósito de tales textos, a pesar de que el linaje del pensamiento estoico no resulte explícito en aquellas partes de su obra ocupadas en dilucidar la cuestión del enunciado. El ente realmente existente no es para los estoicos mero representante de una unidad más eminente, ni tampoco parte de un conjunto más amplio en el que sólo podría alcanzar una diferenciación accidental con respecto al resto de los elementos componentes de la clase. No es, por tanto, pensado en términos de semejanza o participación, ni tampoco como resultado de la acción de un molde incorporal autoconsistente, sino más bien como un germen en desarrollo, puesto que es precisamente el grado de tensión definido por sus acciones y pasiones dentro del orden corpóreo, aquello en lo que reside la razón de su unidad y el principio de su individualidad. Ahora bien, atendiendo al modo en que Deleuze se hace cargo de las tesis estoicas, los diferentes grados de tensión se constituyen a partir de diferencias de carácter preconceptual, es decir, independientes del régimen analítico que la representación impone a las multiplicidades y consistentes únicamente en la diversidad de las interacciones corpóreas. Es patente en este punto la bien conocida y profusamente tratada cercanía del estoicismo con el pensamiento de Spinoza, pero, aún sin renunciar a la profunda influencia que este último tiene en el trabajo de Deleuze, a la hora de proponer una concepción general de la individuación en el tercer capítulo de 1000 mesetas, donde Deleuze y Guattari exponen cómo debe entenderse la aparición de los signos a partir de un planteamiento ontológico de corte materialista, es la obra de Gilbert Simondon la que sirve preferentemente de guía, a partir del papel que allí se confiere a las diferencias de potencial y a la fijación con carácter meramente metaestable de individualidades. Consideramos que la distinción Foucaultiana entre relaciones de poder y estados de dominación puede quedar suficientemente iluminada.
frente a la cuádruple fragmentación aristotélica de la causalidad, que solo puede formularse en virtud de un movimiento de abstracción que separa materia, forma, existencia y fin, con independencia de la realidad concreta del móvil considerado, la causalidad estoica es solo una, restringida al ámbito de lo corpóreo y excluida del dominio de lo incorporal. De este modo, el pensamiento estoico, al mismo tiempo que rechaza toda posibilidad de causalidad incorpórea, torna realmente problemática la posibilidad de concebir una materia independiente como condición previa del proceso de individuación. Para el estoicismo, todo cuerpo está ya siempre individuado, hasta el punto de que el empleo del participio individuado parece indicar cómo lo que es en principio del orden de lo continuo acusa una cierta discontinuidad en la que reside propiamente la individualidad y a partir de la que debe ser comprendida la amplitud concernida por el concepto estoico de cuerpo. La irreductibilidad de los individuos no debe, por tanto, ser buscada en la constitución esencial de una materia que carga con determinaciones accidentales residuales, sino más bien en función de la cualidad propia de dicha materia en la interacción corpórea, es decir, en lo que los estoicos designaban como idios poión y del que Simplicio dirá que sobreviene de golpe y desaparece, pero que permanece idéntico a través de toda la vida de lo compuesto. Así pues, la propiedad del ente, su idios poión, no depende de la presencia de la idea en él, sino que brota de la cualidad de su estado sin recurso alguno a la intervención y trascendencia de una forma inmaterial. Ahora bien, puesto que los cuerpos en ningún caso resultan ser efectos unos de otros, sino siempre causas en una interacción generalizada, el lugar de lo incorporal debe buscarse fuera del ser real, en su superficie y como mero resultado de dicha interacción. Este resultado no podrá ser, por consiguiente, en ningún caso acción o pasión.